¿Qué tal? ¿Cómo están amigos, amigas de la Octava Digital? Estábamos checando un excelente trabajo de investigación, por supuesto, publicado por Zona Docs, Periodismo en Resistencia, y que se titula COVID en Jalisco, pruebas privadas caras y vacunas públicas caducas. Es un texto, por supuesto, en donde participa Mariana Recamier y Ricardo Valderas. Ricardo Valderas, que usted lo sabe perfectamente, integrante, por supuesto, también de Poder, y a quien saludamos con muchísimo gusto aquí en la Octava. Ricardo, ¿cómo estás? Jesús, muchas gracias por la invitación y pues contento de compartir espacio con tu audiencia. Gracias, gracias, mi querido Ricardo. Oye, a ver, vacunas caducas, pruebas aparte privadas, caras, en fin, pues, ¿qué fue lo que pasó en Jalisco con esta historia? Es un contexto muy complejo porque cuando surge la pandemia había discordancia de cómo administrar la crisis, digámoslo de alguna manera. Y entonces el gobernador Enrique Alfaro del Partido Movimiento Ciudadano decide a contrarrespuesta del gobierno federal que prácticamente lo que hacía el gobierno federal es, si tenías síntomas, automáticamente te calificaban como posible COVID y no había necesidad de pues, ningún trámite más. Es decir, te llegaba tu paquete COVID, que era el que estaban ofreciendo en la Ciudad de México, y de esta manera se tenía, digamos, una especie de control epidemiológico. En respuesta a esto, el gobierno del estado de Jalisco decide que no, que ellos van a hacer una aplicación masiva de pruebas. Recordemos este caso de una compra en donde pues, la empresa simplemente desaparece y bueno, llegan tarde. En este proyecto de Enrique Alfaro para presentar pruebas COVID y de esta manera tener el control epidemiológico de la ciudad, se invirtieron 220 millones de pesos para comprar pruebas de PCR. Es decir, el objetivo del gobierno local en Jalisco era hacer un proceso de hiperdetección y con esto, entonces sí, tratar de focalizar las ayudas a las poblaciones que tuvieran, digamos, altos índices de contagio. Sin embargo, tras un análisis, el problema no fue solo la salida de ruta del gobierno local, sino que a pesar de todos los esfuerzos y a pesar de que ellos mismos superan las cifras que prometen, que eran entre 500 y 600 pruebas diarias, y logran aumentar esta cifra a 900, pues la realidad es que no se dio abasto y esto no sirvió para medir la pandemia como se había hablado públicamente desde el gobierno del estado de Jalisco. Lo que ocurrió es que más del 61% de pruebas se hicieron por espacio privado y esto tuvo repercusiones bueno, en diferentes puntos de la pandemia. ¿Por qué decimos esto? Porque este proyecto forma parte de otro proyecto que es más amplio, que se llama Víctimas Paralelas, que es la reconstrucción de cómo se vivió la pandemia de COVID en diferentes puntos de la República, partiendo de la idea o de las pruebas de que enfermedades crónico-degenerativas, pues en realidad fueron desatendidas. Hay casos como el cáncer, el VIH, la hepatitis, es decir, otro montón de padecimientos que debido a que los hospitales eran categorizados como hospitales COVID, pues se desatendió. Y esto evidentemente ocurrió también en Jalisco a pesar de las rutas del gobierno local en donde aseguraban que iban a tener pues un mayor dominio. El programa se llama Radar, que inicia con ayuda de la Universidad de Guadalajara, quien pone a bien 21.4 millones de pesos para iniciar con este proyecto y posteriormente el gobierno de Jalisco pone otros 25 millones, pero en un inicio las pruebas se hacían únicamente en los espacios universitarios. ¿Qué pasa aquí? Que no se contempló, por ejemplo, las personas que viven con una discapacidad, los hospitales y escuelas, que muchas veces son la misma cosa, pues cerraron, simplemente cerraron durante la pandemia. Y entonces, para poder entrar en lista de espera, como fue común en muchas otras áreas, por ejemplo, en los aeropuertos que te pedían o esquema de vacunación completo, en su defecto, las pruebas PCR que te garantizaran que no habías tenido contacto con el virus. Bueno, pues las personas de la tercera edad y las personas que viven con una discapacidad no tenían acceso a estas pruebas y en los últimos procesos, porque recordemos que se iniciaron por las personas de la tercera edad,
el proceso de vacunación, bueno, pues los esquemas luego no se completaron, ¿no? Y entonces, en respuesta de esto, se buscó una segunda tanda también de vacunas y es una declaración bastante alarmante la que hace Secretaría de Salud del Estado de Jalisco, en donde se comprueba que un gran lote de estas vacunas llegan con fechas de caducidad muy próximas a vencerse. Hay una discusión que se torna política, pierden demasiado tiempo y al final del día, la COFEPRIS emite un comunicado en donde, bueno, pues prácticamente autorizan la aplicación. Y ojo, esto es súper importante porque no hacen públicos los dictámenes técnicos o los informes académicos con los cuales toman esta decisión y bueno, se proponen a utilizar la vacuna AstraZeneca, pues literalmente caduca. Ellos utilizan el eufemismo de caducidad extendida. Sin embargo, ahora mismo no hay ningún informe sobre las implicaciones de esta vacuna y recordemos que ha habido varias complicaciones con vacunas con fechados regulares. No queremos saber pues qué ocurre con vacunas que pudieran pues no tener el mismo efecto que el que se espera. También hay algunas posturas de algunos especialistas de que estas vacunas, digamos, la consecuencia de que estén caducas, pues que no tengan el efecto esperado, lo cual evidentemente pone en una doble situación de riesgo, porque este último lote, bueno, se estuvo utilizando en adultos mayores y personas con discapacidad, quienes ahora mismo se encuentran pues en lista de espera para poder seguir con sus tratamientos. Recordemos que las personas de la tercera edad, así como las personas que viven con una discapacidad, pues requieren constantemente de tratamientos, de estudios médicos, y estos requerimientos, es decir, el de la vacuna o el de las pruebas PCR, pues fueron requerimientos también para poder tener acceso a pues estos servicios de salud que ahora mismo, a pesar de que acaban de arrancar, bueno, pues hay una lista de espera enorme en lo que llegan las personas con su esquema de vacunación completa, en lo que se reabren todas las actividades y pues a grandes rasgos eso es lo que ocurrió. Resaltaría la parte en la que pues ni las autoridades de la Secretaría de Salud Jalisco, a pesar de que en un inicio se quejaron de la fecha de caducidad, después simplemente empezaron a vacunar a las personas y tampoco se hizo un rastreo o tracking de las personas que ahora posiblemente estamos portando la vacuna con fecha de caducidad caduca. Este es el contexto. Oye, hablamos entonces, mi querido Ricardo, con base a lo que tú nos expones de esta manera tan clara, hablamos de que se lucró con una tragedia y hablamos Total. de una enorme responsabilidad en donde no se respetó para nada la salud de las personas, de las ciudadanas y ciudadanos, porque estar aplicando, aunque nos digan que tenían otro concepto de más vacunas, dicen ellos, caducidad extendida, pero era una vacuna caduca, pues hombre, se pone en riesgo a la población. Pues ahora mismo una aseveración de ese tipo, pues la debería de hacer pues el equipo epidemiológico federal. El problema es que ahora con la autorización de COFEPRIS, ¿quién se va a enfrentar a COFEPRIS para decir, bueno, estas son las complicaciones que pueden surgir de la aplicación de la vacuna? Lo que sí se puede decir a ciencia cierta es que hubo un proceso de lucro con el tema de las pruebas, sobre todo las pruebas PCR, dado a que debido a la tardanza en la que el programa Radar o el programa del Estado estaba entregando los resultados y debido a las necesidades de atención médica, bueno, las farmacéuticas y los hospitales que estaban autorizados, porque lo que sí se hizo bastante bien es el registro público de los hospitales y farmacéuticas autorizadas para aplicar esta vacuna. Bueno, pues los grandes ganadores son ellos, ¿no? Al final del día se invirtió por un lado dinero público, pero el programa, al volverse un requisito, pues hubo una lluvia de solicitudes para que las personas pudieran conocer su estado en referencia si habían tenido contacto con el virus o no. Y pues la respuesta de esto es que más del 60% de las pruebas PCR se aplicaron por laboratorios privados, a pesar de que pues estos requerimientos de tener tu vacuna para acceder a espacios públicos o para servicios de salud o servicios públicos, pues era del gobierno, ¿no? Era responsabilidad 100% del gobierno al tomar una decisión de esta naturaleza y salirse del carril del gobierno federal, por decirlo de alguna manera. Es decir, el gobierno federal tuvo su protocolo para atender la pandemia, el gobierno local, en una lucha que parece más política, toma sus propias decisiones y ocurre esto, un programa fracasado al que le invierten, pues ya lo dije, 220 millones de pesos. ¿Qué es lo que sigue, mi querido Ricardo? ¿Qué sigue después de ello?
Bueno, lo que sigue es que la comunidad científica y la comunidad médica pues se hagan estudios a fondo de las implicaciones que tiene el que las personas hayan sido expuestas a medicamento caduco. Recordemos que la misma COFEPRIS tiene campañas muy fuertes sobre el desuso de medicamentos que están afuera de su fecha de caducidad y hasta ahora no existe ninguna autoridad que nos esté dando información sobre qué es lo que podría pasar. Se entiende por un lado la necesidad y la inmediatez de tener esquemas de vacunación, pero recordemos que ya estamos en un proceso de que los esquemas de vacunación van en su tercera o cuarta etapa, por lo cual desde mi perspectiva no existe una justificación, por lo menos administrativa, del por qué estar utilizando vacunas caducas cuando, bueno, simplemente podemos esperar a que lleguen caducas o que lleguen medicamento que no sea caduco y no poner en riesgo a la población. Si no se tienen estudios, se tiene que decir claramente tales personas estuvieron expuestas a vacunas que no sabemos cómo vamos a reaccionar y tenemos que hacer un registro de la evolución en las personas porque podríamos, como bien lo dijiste, estar poniendo en riesgo pues a una parte de la población importante, ¿no? Mi querido Ricardo Valderas, periodista de investigación de Poder, yo siempre te agradezco de verdad tu generosidad con la octava. Jesús, pues al agradecido soy yo, siempre encantado de estar en este espacio y de compartir tiempo contigo y con tu audiencia. Un abrazo.